Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, estamos hablando con la psicóloga Grecia Olivares, especialista en psicología hospitalaria de salud, formada en psiconeuroinmunología con más de 10 años de experiencia. Grecia, muchísimas gracias de nuevo a Salud es Vida y las que faltan, porque realmente la psicología envuelve a todo el mundo, con COVID, sin COVID y cualquier cantidad de situaciones que a nosotros se nos puedan presentar. En este caso vamos a dedicárselo, Grecia, al hospital como tal, porque si bien sí, ya sabemos que su labor dentro del hospital, ya cuando hay ciertas patologías que el hospital se lo solicita, el apoyo, no en todos los hospitales tienen este servicio como un protocolo. Ojo, a mi opinión, pienso que siempre debe estar el departamento de psicología, porque a nadie le gusta estar en un hospital, absolutamente a nadie. Sin embargo, en estos momentos es una situación más necesaria por lo que alberga todo este tipo de virus y lo que conlleva al hecho de que, así como te lo dije, no a todo el mundo le gusta estar en un hospital y mucho menos solo. En este caso, Grecia, me imagino con tus colegas, con las experiencias, con artículos, en fin, ¿cómo se podría llevar a cabo este acompañamiento? Ya que por medidas extremas de seguridad, que no es más que eso, no es porque las autoridades no lo quieran hacer o no comprendan la situación, pero son extremas medidas de protección hacia los especialistas, hacia las personas, y de verdad que ahorita le hacen un cierre total y absoluto al paciente con el familiar, inclusive ante con ustedes, ¿no? Yo pienso que es importante, Grecia, ¿qué estrategia trazar en estos momentos? Primero vamos con el paciente. ¿Qué decimos al paciente? ¿Qué hacemos con el paciente? Y vamos a darle ese mensaje a aquel familiar que ya los tiene en el hospital. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo podemos abordar? Sí, aquí tenemos varios factores, María Ángel, y bueno, el principal es el del paciente que ya está hospitalizado o incluso está en UCI, y de verdad es una situación bastante compleja porque ya en situaciones normales la hospitalización genera bastante estrés, por esto que tú hablabas al principio de la soledad, es uno de los sentimientos principales que aparecen, puede por supuesto aparecer mucha ansiedad, estrés, depresión, entonces esto se incrementa ante el COVID, por ejemplo, porque las medidas son extremas y no hay contacto entonces ni siquiera con los familiares, básicamente solo con el personal de salud y bueno, bajo una cantidad de protecciones, ¿no?, necesarias. Entonces, sin duda, es bastante probable que todos estos niveles se incrementen. Entonces, básicamente el único contacto que queda es entre el personal de salud y el paciente. Desde ahí es como bastante importante, se han tomado como algunas medidas colectivas, incluso en Italia, por ejemplo, porque bueno, también han habido muchos fallecidos, entonces le han llamado al movimiento como derecho a la despedida, ¿no? ¿Qué hacemos incluso con estos pacientes que ya están en una fase quizás terminal o que fallecieron e incluso no pueden haber despedidas? Entonces, bueno, básicamente queda con que el personal de salud pueda tener cierta calidez y pueda ser intermediario entre la información, entre el paciente y la familia. O sea, en este momento él es como la bisagra, ¿ok? Entonces es muy importante tener, yo sé que es una situación muy estresante para todos y que además ha sido una situación de mucho desborde emocional, porque bueno, ha sido muchísima gente afectada al mismo tiempo. Pero sin embargo, una actitud cálida que a veces puede ser sencillamente, María Ángel, un gesto, es bastante importante para que el paciente pueda bajar estos niveles, comprender la situación y entender que es por protección, tanto para sí mismo como para el personal de salud, como para su familia. Entonces han habido algunas estrategias como poder enviar mensajes, que el personal de salud pueda enviar ciertos mensajes si el paciente quiere decir algunas cosas o tener alguna actitud cálida con el paciente, o al menos de escucha, si el paciente decir algo, si los familiares quieren transmitir un mensaje. No sé cómo está funcionando, porque bueno, en cada país también hay medidas diferentes, ¿no? Pero sí se pudiera hacer, o sea, uso, pues,
ejemplo, del teléfono, o sea, sí sería importante mantener este contacto, ¿no? Mediante alguna videollamada o alguna llamada telefónica, o sea, que permita al otro sentirse ahí, porque una de las cosas fundamentales en estos aspectos y además que generan resiliencia es justamente el contacto con el otro, el contacto social, el contacto con la familia. Entonces yo pienso que esa es una de las cosas bien importantes. Han habido algunas estrategias como cartas, por ejemplo, ¿no? De los familiares hacia las personas que ya están hospitalizadas, pero es lo que te digo, tiene que haber una interacción incluso más humana, más sensible, más cálida entre personas que se transforma el tren del recurso humano hospitalario, se transformaría en psicólogos. Ahora, muy bien, esto yo pienso que serviría no solo para este momento, sino siempre, porque yo creo que el personal, los enfermeros, por ejemplo, para mí son vitales, porque ellos son los que te colocan en el tratamiento, son verdaderos héroes siempre, no solo en este momento, ¿no? Ok, pero en la parte de, vamos entonces a los médicos, porque si bien quizás hasta el mismo enfermero, ya que tú dices que es el que está más directo con el paciente y el familiar, pudiera trazar esta estrategia y quizás alguno de ellos también tendría su autoayuda, pues buscarán su autoayuda, bien sea con este video, con muchos otros asesoramientos a través de especialistas, pero el médico como tal, que está en plena labor, que quizás el estrés es sumamente superior porque tiene una vida en sus manos, y no es porque no pueda o porque no quiera, sino que es un virus que están muchos investigadores encima de porque es muy voraz, ha sido muy voraz. ¿No sería interesante, Grecia, el hecho de que los mismos médicos en su turno de descanso, quizás un poquito es poco, pero mantener una conversación o un acompañamiento de especialistas como ustedes para darle a ellos un poquito de estabilidad emocional, porque si bien ellos están directamente con el enfermo, tienen esa gran responsabilidad, pero ¿qué pasa con ellos? Hay que ponerse en sus pies. En ese estrés, no solo de la labor per se, sino que tiene su vida en sus manos, el familiar está afuera, no lo puede, tiene que darle alguna explicación. ¿Crees tú que sería beneficioso a que este personal sí tenga un momento de 10 minutos, aunque sea un acompañamiento psicológico, en este caso sobre todo, Grecia? Y eso es fundamental, María Ángel. De hecho, hay técnicas y herramientas que podemos utilizar para eso, como tú dices, no siempre. Algunas de estas técnicas no necesariamente las tienen que dirigir los psicólogos, pero hay otras que sí, porque está el tema emocional. Es decir, nosotros podemos brindar o prepararnos en primeros auxilios psicológicos y no necesariamente ser psicólogos, ¿ok? Porque implica un primer abordaje. Claro que implica un entrenamiento, pero es un entrenamiento breve, es un abordaje porque es básicamente para organizar, porque hay muchas emociones en ese momento. Y sí, como tú dices, el personal de salud y los médicos específicamente están sufriendo altos niveles de estrés por toda esta situación de desborde. Entonces, hay como varios factores e incluso varios tipos de estrés también. O sea, está el estrés que ya ellos traen quizás como previo, ¿no? Porque ellos también tienen una vida como persona. Está el estrés traumático secundario porque están viendo como a todos estos pacientes en esta cantidad como tan impresionante, y está todo el tema que tiene que ver con el desgaste por el agotamiento, ¿okay? Por la atención continuada de todos estos pacientes. Entonces es fundamental que hagamos esto. ¿Cuáles son las medidas de autocuidado que requieren estos médicos? Uno, poder conservar las rutinas diarias, ¿okay? Porque sabes que a veces podemos tener como algunos síndromes, tipo el síndrome de Superman, donde siento que tengo que hacer porque el otro me necesita. Pero si también caen en, digamos, un síndrome de burnout, que es como, bueno, el estar quemado justamente por el agotamiento físico y emocional que toda esta situación implica, entonces perdemos a alguien que puede ayudar a muchas más personas. Por eso es importante mantener este equilibrio. Entonces, cuando ya están en su fase de descanso, es importante, por ejemplo, eso, justamente el descansar, el tener un sueño reparador, el mantener contactos sociales, es fundamental con la familia, con amigos, porque ejercen una red de apoyo
hacer actividades recreativas más allá de los sentimientos que puede generar esto. Así, bueno, pudiese estar salvando vidas y estoy aquí recreándome, pero es que este espacio de desconexión es fundamental para ellos. Tener contacto con la naturaleza, incorporar técnicas de relajación o meditación a su día a día, por supuesto tener un hobby y poderlo practicar o hacer actividad física. O sea, todo lo que tiene que ver con rutinas es importante mantenerlo fuera del espacio de atención. Luego sigue, María Ángela, algo que tiene que ver con las técnicas y los recursos que son post el incidente crítico, o sea, o postguardia, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí hay como varias cosas. La primera tiene que ver con ventilación, son como unos rituales, ventilación, que es justamente poder hablar de eso que hice, hablar de eso que no hice, de lo que me faltó, de qué pasó con alguien, preferiblemente del equipo, ¿ok? Porque, bueno, es como un momento de drenar y ponerlo en palabras es importante, ¿no? Es mucho mejor que si nos aislamos. En estos rituales hay otra técnica que tiene que ver con la descompresión, es decir, es cuando ya estoy de nuevo en mi rutina normal, poder justamente como trabajar en esa normalidad, es decir, estoy ayudando a otros que están en una situación sumamente compleja, pero yo que estoy en la posición de ayuda, necesito descomprimir todo eso, y eso es haciendo actividades que normalmente hago, o sea, lavar la ropa, no sé, lavar los platos, cocinar, o sea, conectarme con otra cosa que me devuelva a la normalidad en mi vida y no a estos eventos de emergencia y críticos a los que están expuestos. Y la tercera tiene que ver con las técnicas grupales, que es un poco lo que me estás comentando de qué hace este personal de salud. Entonces hay dos técnicas, una se llama diffusing y la otra debriefing. ¿Okay? Entonces con el diffusing es justamente una técnica que pasa luego de terminar la jornada, preferiblemente con un equipo homogéneo, ahí es donde te digo, donde no necesariamente la tiene que llevar un psicólogo. Claro que tiene una estructura, como ciertas fases, o sea, una introducción para explicar de qué se trata, un desarrollo para que las personas puedan como que un poco ventilar lo que nos pasó, cómo me sentí, qué hay allí, para no llegar además sobrecargados, por ejemplo, a casa. No sé, porque normalmente o no lo comparten con la familia o si lo comparten la familia no tiene los mismos recursos para procesar toda la información. Entonces por eso es mejor hacerlo como entre el mismo equipo y es una sesión cortita que no va a durar quizás más de 20 minutos y que se tiene que hacer, como te digo, inmediata. La otra técnica, que es el debriefing, si se usa 24 horas después, 72 horas después, ahí sí pudiese estar un personal de apoyo psicosocial o alguien experto en emergencias para llevar a cabo esta técnica porque tiene unas fases más profundas y porque probablemente van a emerger algunos sentimientos como que más intensos en función de la situación. Pero son las técnicas que podemos tener a la mano justamente para el abordaje del personal de salud y para que este personal no esté sobrecargado o no termine la jornada y vaya a su casa con este nivel de sobrecarga, ¿ok? Entonces estas intervenciones, no solo individuales, porque son importantes, pero sino también grupales, ayudan muchísimo a manejar toda la situación de estrés que estas personas han vivido. Quizá eso te puede ayudar a muchas preguntas, porque muchas personas tienen esa duda de por qué hay tantos médicos también que han muerto. Según la doctora Marianela Castells, que es inmunóloga, ella está hablando de que sí, ciertamente hay una gran carga de virus en el ambiente y por supuesto llega un momento en que está peleando el sistema inmune y cae. Pero esto podría ser también una estrategia para ayudar a ese sistema inmune. Me parece que es muy importante lo que has dicho, que tomen conciencia al respecto y que sí lo tomen como una rutina, inclusive de ahorita que están en crisis, en emergencia y el después, porque también existen ese estrés o esas situaciones que quizás son alarmantes. Ahora, no con la cantidad de cómo está este virus, pero sí hay otras patologías que, ¿verdad?, crean un nivel de estrés excesivamente dañino para todos los médicos. Pienso que hay que darle ese acompañamiento y te agradezco mucho esa estrategia y ellos también te lo agradecerán. Ahora bien, Grecia, esta es la parte donde en los hospitales existe el televisor. El televisor, porque entre comillas es un medio para distraerlo, pero resulta ser que desgraciadamente los medios, lo hablo con mucha propiedad y mucha responsabilidad porque soy comunicadora, están tomando la noticia de coronavirus como una parte a nivel inclusive se nota como un poco de redundante, de noticia, porque claro, esa es la principal atención ahorita, porque todo el mundo no puede salir sencillamente por este virus llamado
COVID. Ahora bien, existe la infoxicación, la gente se puede intoxicar de tanta información que es negativa. ¿Qué mensaje le das tú a esa persona responsable que está en los medios de comunicación en sus manos en los hospitales? ¿Qué le debemos colocar al médico, a los pacientes, perdón, inclusive también a los médicos? Porque van a su set de reposo donde tú le indicas esas estrategias y pronto ven la noticia. Mira, estamos... ¿Qué es lo más recomendable en estos medios de comunicación ahorita? Sí. Esto puede incrementar, por supuesto, los niveles de estrés y más si te sientes en una situación de mucho encierro, de desesperación y además de soledad. Entonces hay que evitar la sobreinformación, o sea, que el televisor no solo esté para los medios noticiosos, sino sigue siendo una herramienta, María Ángela. Entonces, ¿de qué manera lo utilizamos? Yo recuerdo un doctor muy querido para nosotros, un pediatra allá en Venezuela, y él, pero trabajaba con niños, ¿no? Entonces colocó en todos los televisores en algún momento del día, porque por supuesto podía usarse también de recreación y de entretenimiento, pero justamente empleó pues técnicas de relajación conectadas en todos los televisores. ¿Ok? Entonces técnicas de relajación, de meditación, de imaginación guiada para fortalecer mi sistema inmune y que pueda combatir de mejor manera este virus. Entonces fíjate que podemos utilizar medios más creativos y utilizar esta herramienta en pro de la recuperación del paciente y no de que incrementen los niveles de estrés. Igual para el equipo de salud, como tú decías, había una cosa como muy importante, María Ángel, y que vamos a tener que trabajar porque, bueno, van a haber secuelas de todo esto, sobre todo en los equipos de salud, ¿no? Como el trastorno de estrés postraumático. Entonces es importante, como por supuesto, emplear estas estrategias de autocuidado que estamos hablando, pero también estar preparados para lo que viene después y poder abordar a los equipos de salud de la mejor manera posible y que puedan recuperarse de toda esta situación. Entonces, como te digo, es preferible, no sé, utilizar estos medios, pero que generen, no sé, audiolibros o que generen alguna película que, bueno, que me genere calma o, como te digo, de repente algunas estrategias de relajación, de imaginación guiada que me ayuden a fortalecer el sistema inmune. O sea, yo puedo utilizar estas mismas herramientas que ya tengo, pero de manera positiva que nos favorezcan. Ojalá te lo lleven a cabo, de verdad que eso hace falta, con COVID y sin COVID. Grecia, hay personas que realmente no expresan lo que sienten. Hay personas que son extremadamente introvertidas y aun cuando están sumergidos en este miedo, se le enfatiza más esa introspección, ¿ok? ¿Qué le recomiendas? ¿Cómo podemos abordar a esa persona? Porque no tiene edad, puede ser desde un chico muy joven hasta una persona también adulta, ¿no? ¿Tú crees que es recomendable de que esa persona que está ahorita padeciendo la enfermedad a la hora de salir de la hospitalización, es recomendable la ayuda de un psicólogo per se? Porque puede ser que haya recibido ese trauma aún más, o sea, esté más chocado y evidentemente no lo esté evidenciando. ¿Qué mensaje le podemos dar a esos familiares? Que tengamos algunas personas que son con esta característica. Sí, yo creo que toda esta situación, independientemente desde dónde la estemos viviendo, y más si la estamos viviendo desde la hospitalización o incluso haber estado en UCI, es bien importante el acompañamiento psicológico, María Ángel, para procesar toda esta información. Entiendo lo que me dices en función de las características de personalidad, incluso como de los estilos de afrontamiento, porque podemos tener estilos de afrontamiento más evitativos. Entonces, no quiero hacer contacto con el tema emocional. Pero es impresionante cómo estas personas, porque bueno, he trabajado en la parte de psicología hospitalaria, cuando te acercas con una actitud receptiva, con una actitud abierta, una actitud de escucha, estas personas necesitan, ¿sí o no?, como que hablar con alguien. Aquí cambia un poco el tema cuando trabajamos en psicología hospitalaria, porque cuando estamos en la clínica y en nuestro consultorio, la persona viene hacia ti. Okay, viene hacia ti con un motivo de consulta diciendo quiero trabajar estas cosas, pero aquí la dinámica cambia, María Ángel, y somos nosotros los que construimos este motivo de consulta, los que nos acercamos al paciente y con una actitud receptiva podemos hacer y generar un ambiente para que este paciente se sienta lo suficientemente cómodo para hablar de lo que le pasa, para hablar de cómo se siente, para hablar incluso de cosas hasta no resueltas, porque como tenemos tanto tiempo de pensar en estas situaciones,
como que aparecen todos los elementos no resueltos que yo tengo. Recuerdo una paciente que atendí que había estado en UCI, una experiencia impresionante porque, bueno, incluso para ella fue una experiencia muy cercana a la muerte. Y a todo lo que viene después, esto que, bueno, mira, yo me veía de esta manera, veía a mis familiares allá, o no sé. Entonces, fue bien interesante todas las cosas que trabajamos, primero para que ella pudiera procesar toda la información, toda la experiencia que ella había tenido allá adentro, para normalizar. Es muy importante que normalicemos lo que, digamos, las emociones que aparecen, es decir, poderle tranquilizar al paciente de no es que me estoy volviendo loco, okay, de sentir todo esto, sino que ante esta circunstancia tan adversa es normal que sientas tristeza, es normal que sientas ansiedad, es normal que sientas estrés, etcétera, etcétera, todo lo que pueda aparecer. Es un espacio, lo más importante en este espacio es poder normalizar, esto también con el equipo de salud, ojo. Entonces, sí, procesar esto es bien importante. Y con esta paciente, a medida que fueron pasando los días y ella fue tomando más confianza y aparecieron los familiares, en ese caso, pudimos abordar situaciones familiares que no estaban resueltas, María Ángel. Entonces, bueno, todas las situaciones adversas que nos pasan creo que son una oportunidad para la introspección, para resolver cosas que quizás no teníamos tan resueltas. El contacto muchas veces con la enfermedad y con la muerte nos permite, a ver, cómo reflexionar un poco sobre cómo quiero seguir llevando mi vida y mi día a día, ¿ok? Y cómo me quiero relacionar conmigo y con los demás. Entonces, es una oportunidad grandiosa poder aprovechar este espacio y ese momento, esta situación, para que estos pacientes puedan trabajar en todos esos aspectos, igual sus familiares y, por supuesto, también el equipo de salud. Lo seguiré afirmando, evidentemente, y va a ser así. Va a salir un mundo mejor. Las personas quizás no lo vean de esta manera, pero de que va a salir un mundo mejor, va a salir un mundo mejor. Grecia, esta parte con un colega, en otros enlaces, en la parte deportiva sobre todo, ya hay grupos de apoyo establecidos y formalizados en muchos países donde, como lo digo, están apoyando la parte deportiva, porque si bien es cierto, ha sido un impacto grandísimo, sobre todo aquellos deportistas de alto rendimiento. Te pregunto, tú estás en Colombia, ¿has sabido de algún ya organismo que esté oficializando grupos de apoyos para el área hospitalaria, y no solo hospitalaria, sino aquella persona que lo requiera y que no tenga la mínima idea de dónde comenzar o a quién buscar? Sí, el Colegio de Psicólogos de acá de Colombia está teniendo, por supuesto, una gran estrategia en términos de este tema que me estás comentando, no solo con su personal de planta, sino que están llamando justamente a voluntarios que permitan, por supuesto, abarcar todo este sistema y toda esta emergencia que estamos viviendo. Entonces, perfectamente conformado. Además, es un grupo que inicialmente tiene una formación previa, ¿ok? Es decir, como que le hacemos un entrenamiento para el trabajo en emergencias y específicamente en el contexto colombiano, porque bueno, en cada país puede funcionar distinto. Entonces sí se están generando muchos grupos de apoyo, aquí funcionan muchísimas ONGs también que están como que abocadas a este tema, ¿no? Entonces esto es fundamental porque todo este apoyo y recibir ese apoyo incluso de profesionales que no han tenido la oportunidad de convalidar, como nosotros, por ejemplo. O sea, quizás tengo un año en el proceso de convalidación, pero puedo incluirme en este voluntariado y formar parte y apoyar en toda esta emergencia, en este territorio donde estoy en este momento. Entonces, y hay muchas alternativas, ¿ok? Hay muchas alternativas incluso, pues a nivel telefónico, como te digo, o sea, a nivel del acompañamiento a distancia, porque podemos hacer estos primeros auxilios psicológicos a distancia también, ¿ok? Los podemos hacer a nivel telefónico, o sea, que nada nos limite, o sea, lo digo porque justamente está el tema del aislamiento social, quizás no nos podemos dirigir y tener una respuesta cercana tan empática en este momento, digamos, a nivel presencial, pero no significa que no podamos tener esta atención y este apoyo, incluso a nivel telefónico, a nivel de videollamadas. Hay muchos grupos de apoyo, como tú dices, muchos voluntariados, así que, bueno, tenemos como ¿Y dónde podemos contactarlos? ¿Tienes alguna dirección? Bueno, no, pero está en la página del Colegio de Psicólogos está toda la información de contacto y ellos en función, porque a ver, en este caso María Ángel también hay como unos grupos de riesgo, ¿ok? Y en función como del tipo de emergencia que pueda estar teniendo.
Es decir, porque bueno, han pasado situaciones no solo con quienes están en hospitales, sino también quienes están en el aislamiento. Es decir, hay personas que si ya tenías una patología previa, que pueden haber como ideación suicida, o sea, son grupos como de mayor riesgo que si solo tuvieses ideas obsesivas en torno a contagiarte con COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como unos 3 grupos de atención, que es básicamente lo que llamamos triage, ¿ok? Donde nosotros como chequeamos, bueno, ¿a cuál grupo voy a atender primero? ¿Cuál grupo es una emergencia? Y en función de esto también hay como una ruta de atención. Entonces el Colegio de Psicólogos tiene toda esta ruta bien definida para además canalizar y referir, porque no siempre el primer apoyo es el que te va como que a continuar, ¿no? Sino que justamente empezamos, derivamos y a partir de ahí como que vienen apoyos quizás más a largo plazo, más seguimiento, más a profundidad, ¿ok? Pero todos los casos que sean de seguimiento, bien porque hayan tenido algún trastorno mental, o sea, ya diagnosticado, porque haya ideación suicida, porque haya, a ver, por ejemplo, violencia. El tema de violencia es un tema muy importante que también ha aparecido muchísimo en estos tiempos, producto del confinamiento, bueno, porque habían como condiciones previas y además esto lo ha empeorado, por supuesto. Entonces, bueno, son grupos a los cuales podemos irnos dirigiendo con cierta ruta de atención. Lo sectorizan. Muy buena esta iniciativa, porque de verdad que ya no dan abasto, según bueno, la población. Obviamente esta pandemia amerita ese tipo de situaciones y te felicito por colaborar. Así están en toda Venezuela muchos venezolanos al respecto, inclusive aquí en Italia le han pedido también ayuda, en España también a muchos venezolanos le dieron esa oportunidad de apoyar al personal médico. Me parece que esa es parte de la solidaridad y de lo que yo te digo, que va a ser un mundo mejor, ¿no? De que no va a haber diferencia en absolutamente nada, ni siquiera en el idioma. Grecia, muchísimas gracias, verdad que fue una ayuda bastante, yo digo que muy necesaria, porque nos hemos descuidado de la mente del que está dentro, porque estamos abordando, claro, el evitar estar dentro, pero el que está dentro, ¿qué hacemos con ellos? Ya tú has dado buenas estrategias, inclusive al personal médico, que es el que está con ellos también, que tiene una gran responsabilidad. ¿Dónde te podemos contactar, Grecia? ¿Tu teléfono? Contactos, mis redes, Grecia Olivares P, mi correo electrónico grecia.olivares@gmail.com y mi número de teléfono +57 314 323 853. Mil gracias, María Ángel, por esta oportunidad, por esta entrevista, por este espacio, además tan cálido y bueno, para ofrecer herramientas a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias a ti, Grecia, muchísimas gracias a ti, y próximamente estaremos abordando otros temas porque verá que son muchos. Claro que sí. Un beso. Chao, gracias.